Una de las canciones o coritos favoritos de mis hijos es aquella que está basada en Mateo 7:24 al 29, donde Jesús relata la historia de dos hombres y los contrasta. El hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y bueno, vinieron las aguas y la inundaron, vinieron los vientos y soplaron, y la casa permaneció, dice el corito. En contraste, el hombre necio construyó su casa sobre la arena, y vinieron las aguas y la inundaron, y los vientos y soplaron, y la casa se destruyó, se desplomó. Y así termina esta bella historia que nos muestra el contraste entre la sabiduría y la necedad. Estar fundamentados en un cimiento sólido como la roca nos garantiza que nuestra vida va a permanecer para siempre. Y me gusta acabar haciendo la aplicación a mis niños diciéndoles que la roca es Cristo. El lema para nuestro ministerio en esta gestión 2021-2022 está basado en el pasaje de Colosenses 1:23, que el lema lo resume diciendo: permaneciendo en la fe, fundados y firmes. Permaneciendo en la fe, fundados y firmes. Y voy a leer a continuación el versículo Colosenses 1:23. Ustedes también pueden leer sus Biblias. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que el Señor bendiga esta preciosa palabra. Antes de entrar a exponer el texto de Colosenses 1:23, déjenme darles un breve contexto de la carta de Colosenses. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas desde su prisión en Roma, allá por el año 61 después de Cristo. Por eso es una de las cartas denominadas cartas de la prisión. Pablo está en la prisión. Y él está escribiendo a la iglesia de Colosas porque le preocupa la situación que acechaba a esta iglesia, tanto desde afuera como desde adentro. Pablo escribe acerca de los peligros que acechaban al Evangelio con la falsa filosofía griega y el legalismo judaico. Pablo está escribiéndoles a ellos defendiendo la deidad de Cristo y defendiendo la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz, afirmando que solo a través de Cristo y por la fe tenemos una reconciliación completa, total, plena con Dios el Padre. Y para entender este punto es necesario que volvamos un poco más atrás, unos 2 versículos más atrás, en Colosenses 1:21. Y Colosenses 1:21 dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo por su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es decir, Pablo está sosteniendo que a través de la muerte y resurrección de Cristo, ahora los creyentes en Colosas y los creyentes ahora en pleno siglo XXI, los que estamos aquí conectados, estamos reconciliados con Dios. La obra de Cristo fue suficiente para borrar nuestra enemistad contra Dios, el Padre, y para reconciliarnos con Él. Ahora estamos en paz con Dios, disfrutamos de una relación plena con el Padre, por el cual podemos ahora orar, por el cual podemos ahora clamar, por el cual podemos ahora incluso leer su palabra. Así que eso era lo que estaba preocupando a Pablo desde la prisión, desde la cárcel. Y él les escribe que ahora que han sido reconciliados con Dios Padre a través de la obra suficiente y plena de nuestro Señor Jesucristo, ahora ellos deben permanecer fundados y firmes. Así que con base a este texto, cada gedeón y auxiliar puede y debe permanecer fundado y firme por los siguientes motivos. 1. Por la evidencia de nuestra fe. 2. Por el fundamento de nuestra fe. Y 3. Por la predicación del Evangelio. Veamos el primer punto. El texto que hemos leído dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Por evidencia se refiere
a que los creyentes muestran que en verdad han sido reconciliados con Dios cuando permanecen fundados y firmes en la fe. Y eso es lo que relató el Señor Jesús allá en Lucas 8:13 cuando nos contó de la parábola de un sembrador y 4 tipos de terreno. Los que cayeron en buena tierra, estos echan raíces, chupan la savia, el agua, y luego crecen y dan fruto al 30, al 60 y al 100%. Esos son los que están fundados y firmes en el terreno correcto. Nosotros, al estar en Cristo, al haber oído el Evangelio y el estar sirviendo en nuestro ministerio, es una demostración de que estamos fundados y firmes en la fe del Evangelio. Contrastando eso, el apóstol Juan en su primera carta, en el versículo 19 del capítulo 2, él dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y este era un grupo de creyentes, entre comillas, que no permanecieron fundados y firmes, lo cual demostró a la postre que no estaban fundamentados en la roca, sino en la arena. No estaban fundamentados en la verdadera fe, sino tal vez en sus propias obras, sino tal vez en la religión, sino tal vez en cualquier otra cosa. Así que la evidencia de que nosotros estamos fundados y firmes en la fe es que permanecemos en la fe. Y eso es lo que vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, denominado los héroes de la fe. Voy a enfatizar en la fe de Moisés. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esos son los verdaderos creyentes, los que como Moisés renuncian al mundo, dejan atrás el mundo y permanecen firmes en la fe, no en su propia fe, sino en la fe de Cristo, viendo al invisible. Así que, hermanos, en esta gestión 2021, 2022, en este año que nos toca vivir, debemos permanecer fundados y firmes. Y yo doy gracias al Señor por cada una de sus vidas, porque permanecen a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos externos e internos, permanecen fundados y firmes en la fe. El segundo motivo por el cual podemos permanecer fundados y firmes es por el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe, al igual que la historia que conté al inicio sobre el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, nosotros también podemos permanecer firmes si nuestro fundamento es sólido. El fundamento de nuestra perseverancia es el Evangelio. Y si yo pudiese resumir el Evangelio en una sola palabra, diría: el Evangelio es Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque Cristo murió por los pecadores. El Evangelio son las buenas nuevas de lo que Cristo hizo a favor de los pecadores en su vida, muerte y resurrección. Pero más allá de mis escasas palabras o limitadas palabras, quisiera que leamos 1 Corintios 15, 3 y 4, donde el apóstol Pablo nos resume brevemente, como en un credo, lo que es el Evangelio. Y Pablo dice así, tal vez podemos leer desde el versículo 1, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Era ese evangelio el que mantenía firmes a los creyentes allá en Corinto. Era ese evangelio que mantenía firmes y fundados a los creyentes también allá en Colosas. El evangelio es la buena noticia que ahora nosotros los pecadores, que antes estábamos enemistados con Dios, que antes éramos extraños y enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de hacer las cosas que a Dios no le agradan, ahora a través de la obra de Cristo en la cruz, en el Calvario, de su muerte y de su resurrección, ahora Él nos ha reconciliado con Dios
el Padre. Era necesario que Cristo en su humanidad se identificase con nosotros y muriese en nuestro lugar en la cruz. Y era necesario que en su deidad Él, santo y perfecto, un Cordero sin mancha, pudiese recibir la ira de Dios Padre sobre Él en nuestro lugar. Él estaba allí reconciliándonos con Dios. ¡Qué hermosa palabra! Reconciliación. Y ahora tenemos comunión con Dios, tenemos paz con Dios. El fundamento, hermanos, de nuestra fe es el glorioso Evangelio de Jesucristo. Es tan importante permanecer en el Evangelio que hemos oído que el mismo apóstol Pablo en Gálatas 1:9 dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Queridos hermanos, no podemos negociar el evangelio de Cristo. En este tiempo también tenemos presiones, tenemos doctrinas, tenemos filosofías que nos indican de que uno puede llegar a ser salvo por sus obras, que uno puede llegar a ser salvo por Cristo, más los sacramentos de la iglesia, dice la religión dominante en nuestro país, la Iglesia Católica Romana. Otros grupos dicen que podemos ser salvos en Cristo más las obras, o que podemos ser salvos en Cristo más la observancia de la ley, como esta influencia judaizante que existe hoy en día, tal como el día de Pablo. Pero ¿saben qué? El Evangelio es que podemos ser salvos por la fe en Cristo y nada más. Cristo es suficiente para salvarnos. En este mes y en estos días en particular que estamos festejando los 504 años de la Reforma Protestante, allá cuando inició el 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero y otros reformadores, cuando ellos redescubrieron los fundamentos del Evangelio, ellos basaron este despertar, este avivamiento a la fe del Evangelio básicamente en dos pilares. Una en sola Escritura, que nos indica que la palabra es la única, la suprema autoridad de fe y práctica para el creyente. Y también el otro pilar era sola fide, que la salvación es solamente por la fe, no por obras, sino por la fe, y que somos justificados delante de Dios por gracia, como dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solo por gracia y solo por Cristo. Solo Cristo puede mediar entre nosotros y Dios Padre. Así que debemos permanecer fundados y firmes en nuestra fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Pero también, queridos hermanos, vamos a permanecer fundados y firmes si nosotros predicamos el Evangelio. Y eso nos lleva al tercer punto. El tercer motivo para permanecer fundados y firmes es la predicación del Evangelio. Y el texto dice así: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, debemos permanecer fundados y firmes para anunciar, para proclamar, para predicar ese Evangelio. Como ministros y embajadores que somos, debemos anunciar el Evangelio a toda criatura debajo del cielo. Si nosotros hemos escuchado, si hemos oído el Evangelio, como decía, es porque alguien nos ha predicado el Evangelio. De la misma manera, nosotros ahora debemos anunciar el Evangelio a toda criatura. Para eso es que nosotros como Gedeones existimos. Existimos para llevar el Evangelio a los perdidos, para que cada persona pueda ser expuesta a la verdad de la palabra de Dios, expuesta al Evangelio y pueda responder en fe. Y nosotros predicamos el Evangelio porque el Señor Jesús nos mandó. En Marcos 16:15 Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores en nombre de Cristo, que rogamos a los hombres reconciliados con Dios. Debemos nosotros como embajadores obedecer a nuestro Rey y debemos anunciar lo que Él nos ha mandado hacer. Debemos rogar, suplicar, predicar a los hombres diciéndoles: reconcíliese con Dios. Así como Cristo nos ha reconciliado con Dios, nosotros también debemos llevar ese mismo mensaje de reconciliación
a los hombres. Y Pablo nos va a ilustrar este punto en Romanos 10, 13, 14 de una manera más precisa. Pablo dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pablo pregunta retóricamente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, para que alguien invoque el nombre del Señor para ser salvo, necesita creer en el Evangelio, necesita creer en Jesús. Pero para creer en Jesús necesitan oír acerca de Jesús, oír acerca del Evangelio. Y para que ellos oigan acerca del Evangelio, necesitan alguien que les predique. Y para que haya alguien que predique, deben haber gente que son enviados a predicar. Y esos son los creyentes. Y esos son los gedeones y auxiliares. Queridos hermanos, nosotros somos enviados, encomendados por Dios, por orden de Dios, a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuándo hacemos esto? Cuando nosotros llevamos fielmente la palabra de Dios a los lugares que otros no llevan. O cuando nosotros, mediante la obra personal, evangelizamos, testificamos del Evangelio de Cristo, los llamamos al arrepentimiento de sus pecados para reconciliación con Dios. Oh, hermanos, qué privilegio tenemos de llevar el Evangelio. Qué privilegio que este gran tesoro inconmensurable, invaluable del Evangelio haya sido encomendado a estas vasijas de barro. No lo ha encomendado a los ángeles ni querubines, lo ha encomendado a su iglesia, lo ha encomendado a sus hijos, lo ha encomendado a nosotros los creyentes, lo ha encomendado a nosotros los gedeones y auxiliares. Es por eso que nosotros debemos predicar el Evangelio, más en este tiempo que vemos que el día del Señor se acerca, más en este tiempo cuando vemos que la muerte acecha, más en este tiempo cuando vemos que la desesperanza, la desesperación, el conflicto y la inestabilidad acecha la vida de las personas y aún a veces nuestra propia vida. Pero nosotros nos mantenemos fundados y firmes porque esa es la evidencia de que somos creyentes. Nos mantenemos fundados y firmes porque estamos en el fundamento, en la roca que es Cristo y su Evangelio. Y nos mantenemos fundados y firmes para predicar el Evangelio. Y déjenme acabar con esta breve historia acerca de un joven hace más allá de 1700 años aproximadamente, Agustín de Hipona, ya en el siglo IV después de Cristo. Agustín de Hipona era hijo de una madre creyente, su madre se llamaba Mónica, pero Agustín creció siendo expuesto de alguna manera al Evangelio, pero él lo rechazó y él buscó la verdad en la filosofía, en el maniqueísmo y en otro tipo de filosofías, pero nunca encontró satisfacción ni respuesta para su alma. Pero un día, estando en una hacienda en el campo, él escuchó a un niño que mientras jugaba balbuceaba unas palabras que decían toma y lee en latín, ¿no? Así que le pareció extraño que este niño estuviese hablando esto y dijo, ¿a quién está hablando? Y un poco incomodado se fue hacia otra parte, hacia un patio de esta hacienda. Pero cuando fue a este patio, encontró una porción de la escritura ahí abierta, seguramente una hoja, un papiro, una lámina de la escritura. La escritura que leyó fue Romanos 13, que precisamente Dios usó este pasaje para confrontar su estilo de vida, pues él había vivido una vida disoluta, una vida promiscua, una vida cargada del placer, pero en una insatisfacción infinita. Así que él leyó Romanos 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos
de la carne. Fue esta palabra que tocó el alma, el corazón y la mente de Agustín de Hipona. Y fue a partir de este versículo, de esta porción de la Escritura, que él llegó a conocer a Dios, a Cristo, que el Espíritu Santo hizo una obra en su vida donde él nació de nuevo y comprendió que era enemigo de Dios y que ahora se le ofrecía la reconciliación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Y luego de su conversión, él se convirtió en uno de los más grandes teólogos y predicadores de la Edad Media. Fíjense lo que puede hacer una porción de la Escritura colocada por la providencia de Dios en el momento oportuno y en la persona adecuada. Que esta palabra, que este mensaje, que este evangelio que una vez hemos escuchado nos permita seguir, continuar fundados y firmes en el evangelio de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y que Dios los bendiga.